Muy bien, mates y noticias, y ya estamos con el invitado de lujo. Con el invitado muy bien acompañado porque nos va a hablar, viste que dicen que en la vida tenés que plantar un árbol y escribir un libro. Así es, y lo ha hecho, ya no es su primer libro, estamos hablando de Fernando Seara, autor del libro de la historia de los clubes argentinos, pero ya tenés otros libros, ¿no es cierto? Así es, muy buenos días, ¿Cómo muchas va? gracias. Bienvenido. ¿Cómo le va, Silvina? Andrés, un gustazo. El antecedente más reciente es el libro que publicaste junto con tu hijo sobre la historia de los clubes de Córdoba, ¿no? Así es. Esto sí, ahí comenzó todo. Ahí comenzó. Ahí comenzó. Sería hoy el hermano mayor de esta nueva obra y en el medio ha habido otra producción literaria que se titula El apodo en el fútbol argentino, que fue un trabajo en otra sintonía, pero también vinculado a la temática. Pero en realidad esto de desandar, conocer, divulgar, ha comenzado en Clubes de Córdoba, 470 historias de pasión y pertenencia, publicado en el auditorio, presentado en el Auditorio de Radio Nacional hace 10 años, y hace 2 días presentamos en el Teatro Comedia, en sociedad con mi hijo menor, con Iñaki, el nuevo libro titulado Clubes Argentinos, 1500 historias de pasión y pertenencia. Bueno, precioso. ¿Cuánto tiempo le llevó redactar este 5 libro? añitos más o menos. Comenzamos a trabajar la idea y justo cuando comenzaba la pandemia fue un disparador que sentí la necesidad de volver a escribir, tal vez cuando había un interrogante en la sociedad sobre el futuro y demás, aquello que por ahí acostumbramos a escribir, sentí que tenía un motivo más para seguir investigando y le propuse a mi hijo menor, que por entonces tenía 15 años, le dije, ¿qué te parece si retomamos el camino cuando podamos viajar, pero no nos dejemos estar y visibilicemos, que ese es el verbo de los Seara, visibilicemos las realidades, no de los clubes conocidos, sino fundamentalmente de aquellas entidades, ¿no? ¿Te acordás del viejo disco del lado B? Aquellos que por ahí no se mostraban tanto y que son tan importantes en las comunidades. Entonces, en estas 1500 historias, son las historias del lado B. Son las historias de todo, pero fundamentalmente las que más me atraen a mí son las del lado B. No he dejado las del lado A por una cuestión también de amplitud de la temática. ¿Y una que recuerdes la que más te llamó la atención? No, en realidad te cuento. En realidad son todas historias trabajadas no tanto desde lo, digamos, de lo literario, sino que están trabajados en un tono comunicacional. Claro. O sea, trato de actuar de alguna manera. Yo vengo de una formación jurídica, o sea que me he ido reformateando a lo largo de todo este desandar hacia la cuestión más humanista, si se quiere, y tengo una visión más de método y de ensayo sociológico y periodístico, no tanto literario. Entonces es un ensayo social donde fundamentalmente Andrés visibiliza la importancia de todos los clubes a partir, no solamente de fútbol, ¿no? Sino todas las entidades sociales y deportivas que enriquecen el entramado asociativo de la patria. Es decir, y sí enfocado en una perspectiva, desde dónde vienen, cuándo surgieron, en qué contexto, con qué paradigma. ¿Y hay un común denominador de esos clubes? Son 1500 historias, pero ¿hay un común denominador de cómo surgen? Magnífica pregunta. Sí, claro, fundamentalmente, primero, yo siempre digo, ¿no?, que el club es el triunfo del nosotros por sobre el yo. O sea, eso ya incluye y conlleva una mirada, una opinión, un posicionamiento. El club es, en definitiva, la necesidad que tuvieron los inmigrantes de tener y generar lazos en la Argentina. Después ha habido corrientes fundacionales muy claras. El ferrocarril, por ejemplo, a la vera de cada vía férrea, normalmente cada estaciones de 15, 20 kilómetros, particularmente en La Pampa, existían poblaciones que después se hicieron ciudades y ahí el deporte, traído por lo general, el deporte rector, en este caso que fue el fútbol, traído por los ingleses, por entonces dueño de los ferrocarriles, hizo que evidentemente la fisonomía social del país adquiriera el deporte del fútbol como una práctica conocida y difundida, y a la vez se empezaran a adoptar esta imagen de club, que fue de alguna manera apropiado por el nativo, por el argentino, por la sociedad que estaba creciendo, por este crisol. Por el criollo. Claro. Por el criollo, o sea, criollo. Ese modelo, si se quiere, británico o anglosajón de club, fue cambiando, fue mutando y fue tomando una impronta. Y después, bueno, evidentemente, en los comienzos de la patria, allá por el siglo XX, en la década del 10, en la década del 20, había, en el gobierno de Irigoyen, inclusive había un tácito, si se quiere, reconocimiento a estos clubes, porque ayudaban a engordar, entre comillas, o a muscular el tejido social de la argentinidad. A partir de la década del 40 y el 50, sí, se evidenció una política de Estado
a partir de las políticas sociales del peronismo, particularmente, por ejemplo, por caso, los torneos Evita, el Mundial de Básquet, el Campeonato Mundial de Básquet en el 50, emergente como Gatica, es decir, el deporte fue tomando la construcción de estadios, el de Racing, Sarmiento de Junín, sin ir más lejos, el de Alta Córdoba, entonces de Instituto. Entonces el deporte pasó unido a otros paradigmas, ¿no? Porque el deporte además se reúne o se vincula con el paradigma de la salud. Claro. O sea, al comienzo los médicos higienistas veían en el deporte un aliciente para que la sociedad elevara los estándares de calidad y de vida. Y después, posteriormente, la recreación. Aparece el paradigma del famoso club social y deportivo, donde empezaban los clubes de barrio, los clubes de pueblos, donde estaba el modelo de la comisión directiva que para solventar sus gastos comenzaba a hacer las fiestas. Entonces ya el club dejaba de ser la canchita de fútbol para ser la comunidad expresada en el barrio. Y a la hora de investigar todas esas historias, ¿cuál fue la historia que más te sorprendió? Sabes, Silvina, en realidad te tengo que decir que todas, porque cada uno tiene, por ahí yo te podría decir y quedar bien con ustedes, mirá, fulano. Yo, insisto, a mí personalmente las que más me pegan son aquellas que tienen que ver con la resiliencia, ¿no? Con aquellos que tienen que ver con las dificultades. Y ahí encontrás un montón de dificultades, porque decís, tenés, por ejemplo, si vos te vas en el país, pasás el río Colorado, te adentrás en la Patagonia, lo difícil que es crear y constituir clubes en Tierra del Fuego, en Ushuaia. O sea, vos te encontrás con la adversidad climática, con la adversidad de las distancias. Historias aún en el punto más austral del país. Sí, de Ushuaia de Quiaca. Bueno, en eso... ¿Han viajado mucho entonces? Hemos recorrido, te cuento, cuando hicimos Clubes de Córdoba fue un viaje compulsivo. O sea, cuando hicimos la primera experiencia con Facu fue primero hacer el recorrido y después dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Publicamos el libro. Acá fue distinto porque por la pandemia no podíamos salir. Claro. Entonces fue selectivo y como ya teníamos de alguna manera un nombre generado en el ambiente, entonces el antecedente de Clubes de Córdoba nos abría las puertas para que los referentes nos brindaban la información. Después venía la otra cuestión que es la de ustedes, la de chequear la información. Porque vos te encontrabas con un dirigente que te decía, sí, mirá, efectivamente, el club de Sarmiento de Santa Cruz se formó. Hay mucha mitología también. Claro, es que ahí está la cuestión también. Había clubes que se incendiaron, había clubes, por ejemplo, que fueron usurpados, habían clubes que tuvieron épocas de bonanza y después desaparecieron y fueron refundados, clubes que tuvieron inundaciones. Entonces, digo, y se perdieron los libros, los testimonios, y está también el mito. Está el mito oral, el mito urbano. Entonces, como que se entrelaza. O sea, esto es muy apasionante porque hasta por momentos nos sentíamos medio arqueólogos, antropólogos. Claro. En definitiva, el deseo de poder poner en vista, en la vitrina, la problemática de los clubes, ¿sabes por qué, Andrés y Silvina? Porque nadie puede amar lo que no conoce. Porque mucho se habla de política deportiva y poco se vive, digamos, se conoce con detalle. Entonces, primer verbo, visibilizar. Segundo verbo, parificar. Porque entendemos que todas las historias valen lo mismo y merecen ser contadas. Sí. ¿Por qué vale menos la historia de Boca de Carlos Tejedor que la de Boca Juniors? Claro. Si en definitiva, ahí hablando de hilo conductor, la pasión de sus dirigentes y sus fundadores siempre fue la misma. ¿Y cómo es hacer un libro con un hijo? Porque maravilloso. Imagino, claro, es una experiencia... Maravilloso, maravilloso. En mi caso con dos. O sea, imagínate, el primero con Facundo, que fue coautor, y en el segundo con Iñaki, que fue colaborador. Pero realmente una maravilla porque es compartir, y es raro, porque vos fíjate que no hay muchos casos a lo largo de la literatura de que haya coautorías por una cuestión generacional. Por una cuestión, no sé, en definitiva no ocurre. Pero no solamente fue escribir, sino compartir. Y ahora, ya pasada la presentación también, porque esto ya empieza hoy. Les agradezco la generosidad de... Empieza la preventa, ¿no? Y ya empezó, la preventa ya empezó, se terminó antes de la presentación. En la presentación, que debo agradecer a la Sociedad de Córdoba, porque realmente fue absolutamente plural, convocante, fue a sala llena en comedia, pero muy representativa de distintos ámbitos. Entonces, realmente ahora comienza seguramente la presentación en distintas instancias, probablemente en la Feria del Libro, seguramente,
Así que bueno, comenzaremos Ya se viene a en recorrer. septiembre. Sí, la ya febrero. está. Estamos. Así Claro, que estamos, perfecto, estamos. Liga. Seguramente que va a haber algunas instancias donde vamos a empezar a recorrer y también en muchas localidades del interior del país. Y vamos a la pregunta que es la agenda del día, ¿no? Que es ayer Milei tuiteó nuevamente, insistiendo el presidente con esta postura de que Argentina tiene que ir hacia la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, que la AFA no puede estar por encima de la Constitución, ponele, y además el tema de, en realidad lo que hay es un decreto de Sturzenegger, no hay una ley ni una Constitución, sino un decreto del Ministerio de Regulación de Sturzenegger que promueve las Sociedades Anónimas Deportivas. ¿Qué mirada tenés al respecto? Porque ese es el tema que te van a preguntar todo el mundo. No, seguro, seguro. Aparte el libro se presenta en ese contexto. No se escribe en ese contexto, pero en realidad surge en ese contexto. Y como lo dije en la presentación, y no a modo de pregunta, porque no hubo preguntas, pero sí, uno no es neutro. Yo no escribí el libro como un investigador del CONICET, ni lo escribí en clave neutra. Yo lo escribo desde mi pertenencia. Yo soy fanático de General Paz Juniors, me han nombrado embajador cultural de General Paz Juniors, y desde mi pertenencia tengo una posición, ideológicamente también la tengo, y como hombre de derecho también tengo una posición sobre la naturaleza jurídica de los clubes, que sin lugar a dudas son y deben seguir siendo sociedades civiles sin fines de lucro y administradas por sus socios. Eso es lo que pienso, eso es lo que siento, y creo que esta cuestión de querer imponer, porque en definitiva es una cuestión de imposición a través de un DNU que de dudosísima legitimidad y absolutamente inviable, y creo que si se practicara sería escandaloso, ¿sí? En definitiva, hoy no forma parte de la agenda de los clubes. Yo te puedo decir que a lo largo del país, nosotros en el libro, además, Andrés, visibilizamos de las 1.500 historias que contamos, visibilizamos 6.500 clubes. Nos permitimos hacer un registro de cuántos clubes hay en las 2.000 localidades que hemos detectado que hay clubes en la Argentina. O sea, hemos ido inclusive a decir, mirá, este es el universo de clubes, vamos a mostrar 1.500 de las 24 provincias, los 1.500 clubes que hay representan a más de 700 localidades, y para que vos tengas un dato duro, en la AFA hay, a través de las distintas ligas afiliados, 3.800 clubes de los 6.000 que te comento. Y no todos los clubes que están afiliados a AFA son clubes de fútbol, son clubes porque hay clubes de fútbol y clubes con fútbol. Entonces, en realidad, muchas veces lo que se está hablando acá es del negocio de 40, 30 o 25 clubes, que en definitiva hoy pasa por ver qué entendemos por club. El club es mucho más que una práctica deportiva y es mucho más que la industria del entretenimiento. Es decir, si acá entendemos el deporte como el deporte en sentido amplio, son como las distintas caras de un cubo. Acá está el deporte social, el deporte adaptado, el deporte de la alta competencia, y el deporte como mecanismo de la gran industria o de las apuestas es otra historia, ¿te das cuenta? El Exacto. negocio de aquellos que quieren de alguna manera internacionalizar el negocio del fútbol a través del dinero, creo que hoy no está en la agenda de los clubes de barrios y de pueblos, que son la mayoría y que son de alguna manera el hilo conductor de nuestra patria deportiva. Bien, Fernando, clarísimo. muchas gracias por haber venido a los estudios de Crónica Matinal. Me he sentido muy cómodo. Bien ahí, Muchas buenísimo. gracias. Gracias, Fernando. Felicitaciones.